El término acoso sexual data de los años 70 y fue usado por primera vez en 1973 por Mary Rose en el informe El fenómeno de los anillos de Saturno. El Parlamento Europeo define acoso sexual como la situación en la que se produce un fenómeno verbal, no verbal o físico no deseado de índole sexual que pretende perturbar a la integridad de la persona en un ambiente humillante o denigrante. Los actos de violencia sexual contra las mujeres se pueden llevar a cabo en distintos espacios. En primer lugar tenemos la calle. En segundo lugar tenemos el transporte público. Tercero, el hogar y como último, las escuelas. La alerta de violencia de género contra las mujeres es un mecanismo implementado por el gobierno federal. Este está enfocado en la protección de los derechos humanos de las mujeres a vivir una vida libre de violencia de género. Consiste en un conjunto de acciones gubernamentales que sirven para enfrentar, evitar y sobre todo erradicar la violencia hacia la mujer. Ciudad Segura y Libre contra la Violencia es un programa que surge en el 2015 con el objetivo de erradicar y atender la violencia que viven las mujeres en el espacio y transporte público de la Ciudad de México. Busca mejorar los trayectos peatonales, coordinar los servicios que son dirigidos hacia las mujeres, campañas de difusión y cambio cultural. Su objetivo es lograr la participación ciudadana de las mujeres. Según el diagnóstico de violencia contra las mujeres y las niñas en el transporte público de la Ciudad de México, los principales actos de violencia contra las mujeres son los siguientes: miradas lascivas, tomar fotos o videos sin su consentimiento, recargamiento y tocamiento, insultos contra su persona por el simple hecho de ser mujer o hasta el intento de la violación misma. Por otra parte, existe otro programa llamado Estrategia 30-100, el cual una de las principales alternativas que estipula este programa para erradicar la violencia en el transporte del metro es la separación permanente de los vagones. En el artículo 176 del Código Penal del Distrito Federal, título 5, capítulo 2, en torno al abuso sexual, al que sin consentimiento de una persona y sin el propósito de llegar a la cópula, ejecute en ella un acto sexual, la obligue a observarlo o lo haga ejecutarlo, se le impondrá de 1 a 6 años de prisión. Si se hiciere uso de la violencia física o moral, la pena prevista se aumentará en una mitad. Referente al acoso sexual, en el artículo 179 dice: a quien solicite favores sexuales para sí o para una tercera persona, o realice en conducta de naturaleza sexual indeseable para quien lo recibe, que le cause daño o sufrimiento psicoemocional, que lesione su dignidad, se le impondrá de 1 a 3 años de prisión. Según la encuesta nacional de victimización y percepción de la seguridad pública, únicamente y lamentablemente 8 de cada 100 mujeres que sufren acoso sexual lo denuncian ante una autoridad pública. Finalmente, en el contexto internacional encontramos la Convención de Belém do Pará, adoptada por el Organismo de los Estados Americanos. Esta convención tiene como propósito prevenir, sancionar y erradicar la violencia hacia las mujeres. Además, propone por primera vez que las mujeres tienen el derecho de vivir una vida libre de violencia. Para cumplir con sus objetivos, esta convención trabaja con 3 principales mecanismos. 1. Informes nacionales. En esta parte, los estados integrantes tienen la obligación de añadir en sus informes las medidas que fueron adoptadas. 2. Opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Aquí, los estados integrantes, así como la Comisión Interamericana de Mujeres, pueden pedir una opinión consultiva a la CIDH sobre la interpretación de esta convención para poderla aplicar de manera efectiva. Denuncias y quejas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene la capacidad de atender denuncias y quejas en las que se viole el artículo 7 de esta convención.